El Pleno del Congreso de la República aprobó por unanimidad el proyecto de ley que prohíbe la reelección inmediata de presidentes regionales y alcaldes. Comentarles que la Comisión ha tomado en cuenta los aportes realizados y en tal sentido recogió los siguientes cambios. Retiro de la cuarta disposición transitoria especial sobre la vigencia de la norma a partir del 2018 y las autoridades elegidas en las elecciones de 2014 que no podrían reelegirse. Se suprime de la fórmula legal la cuarta disposición transitoria especial referida a la prohibición de la reelección inmediata de los gobernadores regionales, vicegobernadores regionales y alcaldes. Entrará en vigencia a partir del proceso electoral del año 2018. Los gobernadores regionales, vicegobernadores regionales y alcaldes que hayan sido electos en el proceso electoral 2014 no podrán postular a la reelección. Dicha supresión responde a que la vigencia de la norma constitucional tendrá efectos a partir de su publicación en atención al mandato constitucional sobre irretroactividad normativa contenida en el artículo 103 de la Carta y por tanto no afectará a los procesos electorales en curso. En cuanto a la obligación de los gobernadores regionales de acudir al Congreso de la República cuando éste lo requiera, dejando a la Ley de Desarrollo Constitucional el establecimiento de los alcances y contenidos de dicha responsabilidad por no presentarse al Congreso a rendir cuentas. Respecto a la revocatoria de autoridades regionales y locales, sobre la preocupación planteada en el extremo que los presidentes, vicepresidentes, consejeros regionales, alcaldes y regidores no son revocables, y en respuesta a la pregunta sobre qué autoridades estarían quedando para ser revocados en el marco de la norma constitucional del artículo 31 de la Constitución Política que finalmente resultaría vaciada en su contenido. En respuesta señalamos que acorde con el artículo 20 de la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano, indica a las autoridades que son susceptibles de ser revocadas, entre otras los jueces de paz que provengan de elección popular, con lo cual no se estaría vaciando de contenido el artículo 31 de la Constitución Política del Perú, sino que existiría un supuesto para el ejercicio de la revocación de autoridades elegidas. Por tales motivos, pido a la representación nacional apoyar el presente texto sustitutorio. El proyecto de ley de la reforma constitucional también cambia la denominación de presidentes regionales. A partir de ahora, quienes asuman dicho cargo deberán llamarse gobernadores regionales. En ningún momento en los debates al interior de la Comisión de Constitución, ni mucho menos en el Pleno del Congreso, se habló para que se excluya la no revocatoria de presidentes o alcaldes. Yo quiero preguntarle al presidente de la Comisión, con todo respeto y consideración, ¿en qué momento es que se acordó o se fundamentó la posibilidad de incorporar esta figura? Los regidores tienen una connotación de regis, decir que son concejales, como era antes, porque estamos hablando de Consejo Municipal y por consiguiente son los alcaldes y concejales, son elegidos por sufragio directo. Habría que de una vez tomar la decisión para que tanto presidentes regionales como alcaldes no se permitan hacer esos cruces y sigamos, ellos sigan usando los recursos del Estado para sus propias campañas. Porque lo más nefasto y lo más vergonzoso y poco digno de este Congreso, que después del 5 de octubre se ha puesto a una comisión, una moción para una comisión investigadora para ver los vínculos del lavado activo de narcotráfico en los partidos políticos. Es una vergüenza congresal. Considero, Presidenta, que el tema de la revocabilidad se volvería inútil ya en la Constitución mencionarlo como uno de los derechos ciudadanos y que lo quitamos para alcaldes y para presidentes regionales que se llamarían los gobernadores regionales, porque ya no quedaría para nadie. Y creo que efectivamente existe esta pugnacidad política en nuestro país de que apenas es elegida la persona se busca la revocatoria, pero la gran mayoría salva la revocatoria porque tienen la consistencia y la suficiencia como para poder defender su gestión. Pero aquellos que no la pueden salvar será pues porque las condiciones políticas en las que están desarrollando su presidencia regional son deplorables, ni siquiera con los recursos que utilizan, que son los recursos públicos, pueden lograr hacer que una campaña electoral los favorezca. Entonces quiere decir que no tienen respaldo ciudadano. 4 años consideramos que es realmente insuficiente. 4 años no es un tiempo prudencial, equilibrado, racional, para que se pueda demostrar por una autoridad tanto
regional como municipal, una gestión adecuada y conveniente. Yo creo que este tema de la no reelección, la bancada va a votar a favor de la bancada de Unidad Democrática va a votar a favor de la ley, pero sin embargo hay que subrayar que hay otros elementos que son importantes y que hay que ponerlos en consideración y en debate para luchar contra la corrupción. La debilidad de las instituciones del Estado es el elemento fundamental que ha permitido que las redes de corrupción en los gobiernos locales, en los gobiernos regionales y a nivel del país simplemente evolucionen y utilicen esas debilidades para poder hacer sus fechorías. Los presidentes regionales al Congreso, toda vez de que el artículo 96, el artículo 97 y el 199 de la Constitución ya se pronuncian al respecto, en cuanto se refiere a que cualquier representante puede requerir información, incluidos gobiernos regionales y locales, que el Congreso puede iniciar investigaciones de interés público y el tema de la concurrencia. Solamente, presidente, señalar de que este tema de los 4 años debería mantenerse tanto en el nivel regional como en el nivel local. Muchas gracias, presidente. La congresista Celia Nicama también en su intervención propuso la no reelección de congresistas de la República. Presidente, tal como he escuchado el planteamiento, el congresista Javier Bedoya, el congresista Elías, el congresista Yo Decimos, el planteamiento justamente se da con una problemática que viene por inercia de un inicio del momento electoral. Los compromisos adquiridos muchas veces, y justamente ¿a qué se debe? Esto lamentablemente, señor presidente, congresistas, se debe a que el voto en el momento que se ejecuta está sujeto a muchas situaciones que dejan que desear ante la transparencia y el voto del pueblo. Es ahí donde inicia esta problemática de la corrupción. Justamente los compromisos adquiridos y toda la conjura que hay actualmente en reclamar por los resultados en los comicios electorales. Yo creo, señor presidente, que una de las soluciones en ese planteamiento de ley debe ser: está bien que el voto sea secreto, pero que sea secreto en esta forma, aplicando la cibernética, que ya estamos en un momento electoral, pero no se ha aplicado la modernidad de la cibernética. Por lo tanto, para la transparencia, el voto se debe agregar a ello. El voto debe ser, está bien, en cabina secreta y voto electrónico, para que en el momento que se está votando, ejecutándose ya con transparencia el resultado, y no se preste a que el candidato que tenga que ser un representante del pueblo y que tenga la aceptación del pueblo no tenga que buscar un compromiso de dinero para sus personeros, por lo menos mínimo 10.000 soles, solamente para ese momento cuando no ha tenido de repente oportunidad de hacer una campaña, a lo que se prestan muchos momentos electorales. Otro, que el voto golondrino es una farsa, señor presidente, lo digo yo con conocimiento de causa. El voto golondrino se dice de que está sujeto a prisión. Yo quiero preguntar, ¿cuántos golondrinos están presos? Hasta este momento ninguno. Entonces, todo esto es una conjura que se maneja justamente en ese momento del voto electoral. Por lo tanto, yo solicito se agregue a ello de que el voto sea en cabina secreta y voto electrónico. En ese momento inmediatamente ya sabemos, en cualquier momento o cualquier etapa de la votación, ya sabemos cómo es que se va teniendo los resultados y no sean sujetos a situaciones anómalas con personeros comprados, con personeros, con equipos de trabajo y todo lo que hemos visto. Todos somos testigos, todos hemos tenido que de alguna manera proteger nuestro voto, porque se prestan justamente a estas ilicitudes en momentos electorales. Para culminar, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Asimismo, también a esto quisiera agregar que cuando se habla de los jueces de paz, que deben ser también de esta manera tratados, que no solamente sean que lleguen a la decisión del cambio de los jueces de paz, sino también a los fiscales y jueces en los poderes del Estado. Lamentablemente hay una relación directa entre los malos manejos de los presidentes regionales, alcaldes, donde se conoce el famoso diezmo. El diezmo de 1 millón, el diezmo de 10 millones,
y el diezmo de 100 millones de 1.000 millones, es lo que se maneja. Entonces conocemos el famoso diezmo, sin embargo legalmente no se conoce, porque es un margen que manejan los alcaldes, los presidentes regionales, y que a ellos se debe justamente los compromisos adquiridos con este poder judicial, que hay unos honestos, pero lamentablemente por uno pagan todos, hay malos fiscales. Entonces de esa manera también tenemos que velar porque los fiscales no sean eternos, los jueces a las diferentes instancias no sean eternos, se presta justamente a estas ilegalidades de respaldo, de apadrinamiento. Y otro, señor presidente, quiero que también a esto... Concluya, por favor, congresista. Gracias, señor presidente. Que a esto se incluya, de acuerdo con el planteamiento del congresista Madachín, que los congresistas tampoco seamos reelectos en forma inmediata. ¿Por qué? Porque viene también el compadrazgo sin alucir a nadie. Solamente porque por inercia, por lógica de las situaciones, ¿qué sucede la mayor parte cuando nosotros fiscalizamos? ¿Y por qué la intimidación? Preguntamos a los colegas, ¿cuántos han cuestionado, cuántos han denunciado a alcaldes y a presidentes regionales que manejan el dinero del Estado? ¿Cuántos? Si no lo han intimidado, entonces, bueno, actualmente vemos de que al primero que osa en fiscalizar y cumplir la función tal como nos obliga la ley, aparecemos en la prensa, en los periódicos, en el comercio, y hacen toda una conjura. ¿Por qué? Porque son intocables, porque tienen el dinero justamente para hacerlo. Con el dinero hacen lo que le da la gana y tratan de impedir inclusive de que uno siga en el Congreso. Y eso es justamente tema de intimidación, por lo cual digo la relación que hay. Entonces, para ello, entonces... Por favor, congresista, culmine. Gracias, presidente. Para ello tenemos que fortalecernos con la moral alta y decir que no tenemos ningún interés en mantener esos compadrazgos, demostrémoslos y no seamos reelectos. Con eso decimos de que no tenemos compromiso con nadie. Muchas gracias, señor presidente. Para la aprobación definitiva de esta reforma debe realizarse una segunda votación, la cual sería programada para la próxima legislatura.